Buenas tardes, amigos y amigas televidentes. En este programa dedicado a temas de salud estaremos conversando sobre un tipo de distrofia muscular. Así que acompáñenos porque aquí siempre va a tener información veraz y oportuna de primera mano. Y para conversar del tema, por supuesto, para que usted tenga todos los elementos necesarios acerca de este tipo de distrofia muscular que es poco frecuente y que tiene un carácter genético, tengo como invitado al doctor en ciencias Alejandro Álvarez López, quien es especialista de segundo grado en ortopedia y traumatología. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y además es un placer tenerlo acá en vivo en nuestro programa de primera mano, porque quienes siguen nuestras emisiones sabrán que en los últimos tiempos el doctor Alejandro nos ha acompañado a través de una nueva sección que se titula Salud desde el Podcast, porque él pues genera un grupo de contenidos en la red de redes en YouTube y hemos tenido a bien y por supuesto con su consentimiento de ir publicando algunos de estos contenidos por la importancia que tiene. Pero ahora vamos a conversar aquí directamente. Entonces, yo decía en la presentación que íbamos a hablar de un tipo de distrofia muscular. Es hasta difícil de pronunciar. ¿De qué tipo de distrofia muscular estaremos hoy refiriéndonos? Bueno, vamos a conversar hoy sobre la distrofia muscular facioscápulo-humeral. Esta es una enfermedad genética autosómica dominante que afecta fundamentalmente, como dice su nombre, los músculos de la cara y los músculos del hombro, que se va a caracterizar por la pérdida progresiva de la masa muscular y por ende de la fuerza muscular de las zonas afectadas, y que tiene la característica precisamente de ser progresiva como toda distrofia muscular. Afecta fundamentalmente a pacientes entre la segunda y tercera década de la vida, a pacientes tanto del sexo masculino como del femenino, pero hay un detalle muy importante y es que el sexo masculino es el que presenta más síntomas y puede tener una incidencia de general en la población de 3,6 a 4,2 por cada 100.000 habitantes. Es decir, que no es una enfermedad muy frecuente, pero bueno, tiene una incidencia que puede dar limitación de la función específicamente de estas zonas anatómicas afectadas. ¿Se puede considerar una enfermedad rara? Sí, se puede considerar una enfermedad rara por su estadística, realmente se puede considerar. Usted habla de una etapa de la vida y que los síntomas se manifiestan más en los hombres que en las mujeres. Y yo decía también en la presentación que es genética. A ver, ¿cómo aparece la enfermedad? Bueno, la enfermedad tiene una distribución de proximal a distal, es decir, aparece desde la cabeza hacia las extremidades. Y fundamentalmente en la cara puede empezar a dar manifestaciones como por ejemplo la facie, es decir, la cara es inexpresiva, el paciente presenta dificultad para silbar, para reírse. En muchas ocasiones el aspecto de la cara es de deprimida, como estar bravo el paciente, y puede haber caída de los párpados. Y ya en la articulación del hombro, que aparece posteriormente a estas manifestaciones, que repito, son de carácter progresivo, se puede presentar dificultades específicamente para actividades que lleven elevar la mano por encima del hombro. Por ejemplo, si ocurre en un niño, ocurre dificultad para lanzar una pelota. Si ocurre en un adulto, ocurre fundamentalmente, se da cuenta el paciente por la dificultad que presenta para alcanzar objetos por encima del hombro. También existe alguna dificultad en el hombro, aparte de la pérdida de la fuerza y de la masa muscular, que es la escápula alada. Es una prominencia de la escápula, también conocida como omóplato, que se hace muy prominente en la articulación del hombro. Y esto llama mucho la atención y el enfermo busca asistencia médica, además por la pérdida progresiva de la fuerza. O sea, como que hay un aumento de volumen. No es un aumento de volumen propiamente dicho, porque la masa muscular tiende a reducirse, sino que las eminencias óseas rotan y se hacen más prominentes, se hacen más visibles. O sea, es visible. Es visible. Es visible. Y a las personas eso le llama la atención. Le llama la atención y buscan asistencia médica precisamente porque aparece esta deformidad que antes no la tenía. Que antes no la tenía. Usted decía que sobre todo aparece ¿en qué etapa de la vida? Entre la segunda y la tercera década de la vida es lo más frecuente. O sea, a pero partir puede de los 20 ocurrir años. antes y puede ocurrir después, exactamente.
¿En los niños, por ejemplo? Puede ocurrir en niños de una forma no tan frecuente como en estas etapas, pero también se puede presentar. Usted trabaja en el Hospital Pediátrico Eduardo Sí. Agramonte Piña de nuestra ciudad de Camagüey. ¿Qué experiencia respecto a esta distrofia muscular ha tenido? Sí, realmente con esta distrofia muscular no es una sintomatología que acude con mucha frecuencia a las consultas, pero realmente sí ocurre niños que presentan dificultades en su vida diaria y el propio familiar se da cuenta que ha perdido estas capacidades. Por ejemplo, niños que sufren agotamiento con mucha frecuencia, en este caso las extremidades inferiores, el niño tiende a no mover el brazo porque por lo general esto puede ocurrir de forma asimétrica. Es decir, el padre se da cuenta de que existe una extremidad con más limitación que la otra y le llama la atención y busca asistencia médica. Es importante decir que este enfoque terapéutico y diagnóstico de esta entidad no corresponde solamente al ortopédico, sí, sino un equipo multidisciplinario que donde juega un papel muy importante el rehabilitador y la especialidad de neurología, en las cuales se hace una valoración y se determina el grado de discapacidad que va teniendo el niño, en este caso debido a una distrofia muscular. Ya. Vamos a hacer una pausa, doctor, en la conversación y continuamos con el tema a través de la primera sección de nuestro programa de Primera Mano. Entre el 70 y el 90% de las personas con distrofia muscular facio-escapulohumeral heredan la afección de uno de sus progenitores de forma autosómica dominante. Esto significa que solo se requiere una copia de la mutación genética de cualquiera de los progenitores para que la enfermedad se desarrolle. Existe un 50% de probabilidad de que un hijo de un progenitor afectado herede la afección. Es posible que un progenitor presente la mutación genética sin ser consciente de ello. Un tercio de las personas con la mutación no experimenta síntomas. Esto es más común en mujeres. El 95% de los hombres con la mutación en el ADN experimentan síntomas al llegar a los 30 años. Entre el 10 y el 30% de los casos, la condición no se hereda de un progenitor con este tipo de distrofia muscular. En cambio, la mutación genética puede surgir de forma espontánea. En ese caso, se produce un error aleatorio en el ADN del espermatozoide o del óvulo del cual se desarrolla el niño. Otra posibilidad es que la condición se herede de un progenitor aparentemente no afectado, que es un mosaico. Esto significa que una proporción de las células de la madre o del padre porta la mutación genética, pero el resto de las células de su cuerpo no. Cuando un progenitor es un mosaico, puede parecer no afectado porque la proporción de las células en su cuerpo con la mutación es demasiado baja para causar síntomas. Sin embargo, sus hijos están en riesgo porque podrían ser concebidos de un espermatozoide o un óvulo con la mutación y en consecuencia el niño tendrá la mutación en cada célula de su cuerpo. Las pruebas genéticas proporcionan a las familias información sobre si existe una mutación genética en la familia o si el trastorno es el resultado de una mutación espontánea. Esto se realiza con el apoyo de un servicio de asesoramiento genético. Doctor, entonces vamos a abundar un poco más acerca de los síntomas de este tipo de distrofia muscular. Sí, correcto. Aunque los principales síntomas se van a localizar en estas estructuras que habíamos dicho con anterioridad, como es la cara y el hombro, pueden existir también síntomas y signos que pasan en estas estructuras, que van más allá, siempre con una distribución de proximal a distal. Puede afectar los músculos del tronco y puede aparecer escoliosis y lordosis exagerada. Puede afectar de forma simétrica las extremidades inferiores, sobre todo los músculos de la pierna, y en algún momento necesitar algún tipo de corrección mediante el uso de órtesis. Y también puede hacer otros síntomas, pueden estar presentes. En estos casos, que se ve hasta un 50% de ellos, es la pérdida de la audición. ¿También? Puede ocurrir en estos enfermos.
y dificultades respiratorias, dificultades al caminar, que también son síntomas que pueden aparecer ya en etapas más avanzadas. Más avanzadas de la enfermedad. Sí. Por ejemplo, si aparece y se diagnostica la enfermedad en un niño, igual progresa así de esa manera, ¿no hay cómo contener ese progreso? Bueno, en relación a la contención de esta enfermedad, lamentablemente no existe una cura exacta para la misma. Y el tratamiento es un tratamiento sintomático y de soporte. ¿Qué es lo que pasa? Que sí existen algunas estrategias terapéuticas que pueden, en cierta medida, detener y mejorar el estado del enfermo, como puede ser la terapia física y de rehabilitación, la terapia ocupacional en estos casos, el consejo genético, que también es de gran importancia en las familias que padecen de esta entidad, algunos tratamientos específicamente para tratar la dificultad respiratoria, un apoyo psicológico muy importante porque el paciente va notando que va perdiendo capacidad de forma progresiva, y en algunos casos puede ser necesaria la cirugía también de los enfermos, fundamentalmente en las afecciones del hombro, en la escápula alada, por ejemplo, es necesario en algunas ocasiones realizar una cirugía de fusión de este hueso, es decir, la escápula, a las costillas, para evitar que ésta se siga deformando y per se traiga trastornos respiratorios posteriores. Y en caso de los miembros inferiores, cuando ocurre la afectación también de los mismos, se pueden utilizar órtesis, lo que conoce la población como aparatos, para evitar que la deformidad siga progresando. Sigue avanzando. Esos son algunos de los métodos de tratamiento que se emplean, pero desafortunadamente no existe un tratamiento específico para detener la enfermedad. Entonces, ¿es una enfermedad que lleva a la invalidez? Sí, correctamente. Es una enfermedad progresiva y alrededor de un 20% de los enfermos terminan en una silla de ruedas. Es lo que se escribe en la literatura. Ahorita, doctor, usted comentaba que no solo intervienen ustedes, los especialistas en ortopedia y traumatología en el diagnóstico. Mencionaba los neurólogos, los rehabilitadores. Eso es en el diagnóstico. Luego, en el tratamiento, igual. Correcto. Igual sigue funcionando el equipo multidisciplinario. El mayor peso lo asume la especialidad de rehabilitación, ya que es la que garantiza el tono muscular, el desarrollo muscular del paciente, pueda seguir moviendo las articulaciones hasta donde sea posible, porque bueno, es una enfermedad progresiva que su variabilidad de presentación va a depender de la severidad que tenga. Es decir, me está hablando de los síntomas que puede presentar el individuo. Sí. Los síntomas, todos esos síntomas que usted describió no significa que una persona los va a padecer todos. No todos los síntomas los va a padecer. Incluso hay un porcentaje de pacientes, aproximadamente un 30 o un 40%, que presentan esta alteración genética y son asintomáticos. Y los síntomas en el resto de los pacientes van a aparecer de forma gradual, pero no todos van a aparecer. Hay pacientes que, por ejemplo, no progresan de la zona facial o de la zona escapulohumeral como tal. Es decir, y no todos progresan hacia los miembros inferiores. Eso depende de la carga genética. ¿Qué es la distrofia facial congénita? ¿Está relacionada con esta otra distrofia de la que hemos estado conversando hasta ahora? Esta es una distrofia un poco más infrecuente que la facioscapulohumeral, pero que afecta fundamentalmente los músculos de la cara. Y realmente se trata de una fibrosis no inflamatoria que afecta el tejido celular subcutáneo y las fascias musculares. También se llama el síndrome de la piel rígida. Y realmente ocurre en niños, es decir, en edades más inferiores a lo de la fascia escapulohumeral, que estamos conversando en este momento. Y es fundamentalmente uno de los tipos de diagnóstico diferencial porque no afecta al hombro. Fundamentalmente nada más se detiene al afectar la cara. ¿De algún modo tienen puntos de contacto estas distrofias? Por el tema facial, digo. En el primer momento es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial, claro, pero luego que van apareciendo los síntomas, esta entidad no se diagnostica primeramente muy rápido, porque todo depende de la progresión que va teniendo y a la aparición de los síntomas. Ya. Vamos entonces al otro material, la próxima sección de nuestro programa de Primera Mano. La distrofia muscular facioscapulohumeral es una de las formas más comunes de distrofia muscular que afecta por igual a hombres y mujeres.
Los hombres a menudo tienen más síntomas que las mujeres. Este padecimiento aqueja principalmente los músculos de la cara, el hombro y de la parte superior del brazo. Sin embargo, puede dañar también los músculos alrededor de la pelvis, las caderas y la parte inferior de la pierna. Los síntomas pueden aparecer inmediatamente después del nacimiento, es decir, la forma infantil, pero a menudo no aparecen hasta la edad entre 10 a 26 años. Sin embargo, es común que se presenten mucho más tarde en la vida y en algunos casos nunca aparecen. Los síntomas a menudo son leves y empeoran de forma muy lenta. La debilidad muscular facial es común y puede incluir párpado caído, incapacidad para silbar debido a la debilidad en los músculos de las mejillas, disminución de la expresión facial deprimida o furiosa, dificultad para pronunciar palabras o para alcanzar objetos sobre el nivel del hombro. La debilidad de los músculos del hombro produce deformidades tales como omóplatos pronunciados, es decir, omóplato en forma de ala, y caída de los hombros. La persona tiene dificultad para levantar sus brazos debido a la debilidad de los músculos del hombro y del brazo. Es posible que también se presente debilidad de la parte inferior de las piernas a medida que el trastorno empeora. Esto interfiere con la habilidad de jugar deportes debido a la poca fuerza y al balance deficiente. Dicha debilidad puede ser tan grave que interfiere con la actividad de caminar. Un pequeño porcentaje de las personas utiliza una silla de ruedas. El dolor crónico se presenta entre el 50 y el 80% de las personas con este tipo de distrofia muscular. Se puede presentar pérdida auditiva y ritmos cardíacos anormales, pero son poco comunes. Doctor Alejandro, ¿qué métodos diagnósticos se utilizan para determinar que el individuo, la persona, tiene este tipo de distrofia muscular? Es una pregunta muy importante porque se trata de una entidad progresiva que van apareciendo síntomas en un largo periodo de tiempo entre unos y otros. Y bueno, lo fundamental es el método clínico de cómo se va presentando. Pero existen algunos exámenes complementarios que nos pueden ser de mucha ayuda para el diagnóstico de esta entidad. Uno de ellos es la electromiografía, en la cual puede mostrar alteraciones musculares precisamente de estos enfermos, las determinaciones en sangre de creatinfosfoquinasa y distrofina, que en este caso, en esta distrofia específicamente, en la mayoría de los casos puede ser normal, pero en caso de estar elevada no sobrepasa 5 veces los valores normales de estos dos análisis que se realizan por sangre. ¿No sobrepasa? No sobrepasan 5 veces los valores normales. Otro elemento muy importante para el diagnóstico que es definitivo es la biopsia muscular. Y aquí la especialidad de ortopedia juega un papel muy importante porque el músculo que aporta la mayor información para diagnosticar esta distrofia muscular es el músculo del supraespinoso en el hombro. Se ha comprobado con evidencia científica que este es el músculo más apropiado para realizar este tipo de... En el hombro. En el hombro. Es el que aporta el elemento histológico definitivo para el diagnóstico. Ya, después que se hacen estos exámenes y la clínica, que es muy importante. Sí. Muy, muy importante. Es que se determina que la persona padece este tipo de distrofia muscular. Es una enfermedad genética, ya se ha dicho más de una vez en el programa. El consejo genético, entonces, que la persona puede hacer algo desde lo individual, desde lo familiar, desde la pareja, pudiera hacer algo. Esto realmente es un poco complicado en ese sentido y realmente debe ser estudiado, consultado con la familia, realmente la posibilidad de que en caso de que exista este tipo de mutación pueda ocurrir en un descendiente. Y bueno, ya depende de la decisión familiar muy específica de seguir adelante en este paso. Aunque puede haber una mutación espontánea, según vimos en el material. También puede ocurrir, desafortunadamente, puede ocurrir una mutación espontánea, pero en caso que es conocido, ya sí existe una alta probabilidad que esto pueda presentarse. ¿Cómo controlar entonces estos síntomas que tienen las personas, hombres, mujeres o niños, cuando padecen este tipo de distrofia muscular? Los síntomas
el control de estos síntomas es lo más difícil de hacer en este tipo de pacientes, no solamente debido a lo progresivo, sino que la intensidad de los mismos. Uno de ellos es el dolor crónico, que es una de las complicaciones más frecuentes que va teniendo, y esto necesita de un apoyo psicológico y de un tratamiento muy específico para el alivio de este síntoma. Lo otro es mantener los rangos de movimiento de las articulaciones, los tonos musculares, que esto se hace a través de la especialidad de fisioterapia y terapia física y de rehabilitación. El apoyo psicológico, como hemos mencionado con anterioridad, porque el paciente nota que su deterioro muscular y psicológico es de forma también progresiva, y realmente va a estar dedicado a esto. También puede hacer estudios, por ejemplo, la pérdida de la audición necesita estudios específicos y otros tipos de terapias muy verticalizadas en este tipo de enfermedad. Esta enfermedad no afecta a la expectativa de vida. Es decir, que el paciente va a tener una expectativa de vida normal con respecto a la población. Es decir, que se trata de una enfermedad de larga evolución. Me decía usted ahorita, y vimos en el material también, que bueno, puede también haber afectación en cuanto a la audición y el tema cardíaco. Sí, correcto. También se pueden presentar de forma rara los problemas cardiovasculares, no así los problemas auditivos, que pueden ocurrir hasta en un 50% de los casos. Y digamos estos problemas de forma rara, pero suponiendo que aparecieran en un paciente, si no comprometerían un poco más la vida del paciente. Correcto, sí. O son manifestaciones, digamos, que no son tan severas. No, las manifestaciones varían en su severidad, de paciente en paciente. Pero bueno, son síntomas que pueden ser manejados de una forma adecuada, es decir, y mejorar sustancialmente cuando son detectados a tiempo, con la necesidad de la interconsulta de otras especialidades. Ya. ¿Se realizan investigaciones en Cuba respecto a este tipo de distrofia muscular? Bueno, todo el diagnóstico va a estar basado en los análisis que hemos descrito para confirmar el diagnóstico. Fundamentalmente el estudio genético, que sí se hace, la biopsia muscular, la determinación de creatina fosfoquinasa y distrofina, que son de gran importancia para hacer el diagnóstico. Sí, no, me refería a investigaciones de ustedes, de los especialistas, los médicos, sí, como que sobre esta enfermedad. Se realizan porque realmente estas entidades vienen acompañadas a veces de otras enfermedades que enmascaran su cuadro clínico. Por ejemplo, puede hacer afectaciones de las rodillas. Existen algunos síntomas, por ejemplo, que el paciente presenta debilidad muscular y presenta dolor, y en ocasiones cuando uno interroga a este enfermo se da cuenta de que existen otras manifestaciones que te hacen pensar en este tipo de distrofia, no específicamente solo en esta, sino en las otras que son también más frecuentes. Y realmente existen investigaciones que se hacen en este campo porque es una enfermedad, como hemos dicho, de larga evolución. No se hace el diagnóstico en un momento temprano. Realmente pasan años a veces para hacer el diagnóstico. Y por supuesto, todas estas investigaciones desde el punto de vista médico son útiles para el tratamiento, el manejo de las personas que la padecen. Sí. Dice usted que hay otros tipos de distrofias musculares que son sí más frecuentes. Por ejemplo, existe la distrofia muscular de Duchenne, que es más frecuente en niños y de una forma más agresiva. Afecta prácticamente una mayor cantidad de grupos musculares y realmente sí afecta incluso hasta la expectativa de vida de los enfermos. Más frecuente verla en el hospital, donde usted labora. Sí. ¿Otros tipos de distrofia? Existen otro grupo más, pero son menos frecuentes. Son menos frecuentes. Sí. Esta que usted mencionó, ¿cómo dijo que se llamaba? Distrofia muscular de Duchenne. ¿Y esta cómo se manifiesta? ¿Tiene algún punto de contacto con la que hemos estado desarrollando? Sí, se va a caracterizar precisamente por la pérdida progresiva de la masa muscular y de la fuerza muscular. Lo que además, es una forma más generalizada. No va a estar tan localizada como la fascia fascioescapulohumeral, que realmente se concentra en esta parte anatómica, y esta otra aparece en edades más tempranas y es una forma más rápida de progresión. Entonces, doctor, ya en el minuto final del programa, ¿qué recomendación usted haría a la familia, ya tanto la familia donde hay niños que puedan presentar algún síntoma o la familia en sentido general, porque ya usted ha explicado que se manifiesta sobre todo este tipo de distrofia muscular fascioescapulohumeral en la segunda o tercera década de la vida? ¿Qué recomendación haría a las personas y a la familia en general?
La recomendación fundamental es que ante la sospecha de que vemos que no van bien las cosas con respecto a la funcionalidad muscular, es buscar una asistencia médica especializada. Realmente ir al médico, buscar la asistencia médica temprana, porque si bien el diagnóstico es difícil en las primeras etapas, sí constituye un punto de partida para ir evaluando al paciente de forma progresiva y el galeno darse cuenta del deterioro muscular que va teniendo. No esperar pasar mucho tiempo, incluso meses y años, como ocurre en este tipo de pacientes, porque son síntomas a veces muy sutiles y realmente hace muy difícil el diagnóstico. Es decir, el consejo estaría en buscar asistencia médica lo antes posible. Muchísimas gracias, doctor en ciencias, Alejandro Álvarez López, especialista de segundo grado en ortopedia y traumatología del Hospital Pediátrico Eduardo Agramonte de Piña, por todas estas explicaciones, y le digo públicamente que queremos seguir contando con sus podcasts relacionados con ortopedia, porque iremos publicándolos aquí en nuestro espacio dedicado a temas de salud, y también lo esperamos aquí en vivo en otra oportunidad. Muchas gracias. Igual a ustedes, amigos y amigas televidentes, nos vemos el próximo miércoles 4:30 de la tarde por Televisión Camagüey, porque les garantizo que aquí siempre van a tener información veraz y oportuna de primera mano.